¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches. Qué placer estar con ustedes de una nueva jornada aquí en Sonrisa Segura, un programa presentado a ustedes gracias al gentil auspicio de Ortodent. Y vamos a arrancar este espacio sonriendo, seguros de nosotros, porque de eso se trata. La sonrisa es la vitrina de nuestro rostro. Y obviamente sonreír y sonreír de manera segura es algo que sin lugar a dudas todos seguramente pensamos en algún momento de nuestras vidas, el sonreír y el estar seguros. Eso habla mucho de nuestra autoestima, del querernos y sonreír así, bien, por supuesto, sin miedo, es parte de la vida. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante precisamente sobre este tratamiento, sobre los tratamientos que nos permiten a nosotros el sonreír así, como dice nuestro programa, Sonrisa Segura. Y qué mejor hacerlo el día de hoy con un invitado muy especial, fundador de Ortodent. Estamos acá con el doctor Manuel Estuardo Bravo, quien hace ya varios años fundó esta empresa siempre con la visión precisamente de darles a los pacientes una oportunidad de sonreír y de sonreír de manera segura. Doctor, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Andrés, muchas gracias, muy amable por el espacio. Bueno, hoy tenemos un bonito tema y creo que es importante hacer conocer siempre estas nuevas tecnologías que hoy están generando una nueva visión, una nueva retrospectiva de lo que es la salud odontológica y claro, importante poder analizar y hablar de un tema muy venido ahora a la modernidad. Manuel Estuardo, cuando hablamos de ortodoncia, hablamos de muchos años de investigación como tal, y sé que usted se ha venido preparando durante varios años precisamente, si bien ya hace, y quisiera que usted también me ayude con este dato, ¿hace cuántos años se graduó? Primero como odontólogo, porque su carpeta es vasta, y es un hombre que ya les vamos a contar es bastante multifacético, pero hablando netamente de la preparación profesional, usted se graduó como odontólogo en la Universidad de Cuenca, ¿hace cuántos años? Bueno, fui graduado en el año 94, después de eso tuve la suerte y la oportunidad que me dio la vida de poder hacer una especialidad, me fui a Cuba, estuve 2 años, después obviamente me ingresé como docente de la Universidad de Cuenca y ahí tuve un camino importante tengo un camino importante en la docencia y después tuve que hacer una maestría, fui al Brasil, a la Universidad de San Paulo, poder hacer estudios de maestría y he terminado haciendo el doctorado, que también es parte fundamental de este proceso académico. Qué lindo, hay una carpeta vasta, orgullosamente cuencano. Sí, claro. Nacido acá, en la Atenas del Ecuador. Más que el mote. Y Ortodent, por supuesto, también. Sí. Ahora, cuando nace Ortodent, nace hace cuántos años, y esto para tomar y tener una idea clara de los años de la experiencia, no solo de la empresa, sino obviamente también de la suya personal. Bueno, el modelo de gestión que era en su momento antes, la odontología estaba basado como el odontólogo que hacía todo, se llamamos el todólogo. Llegamos luego después a generar ya un proceso de cambio generacional con el servicio y empezamos a hacer trabajos exclusivamente ya con especialidades y eso vino ya después de 25 años que estamos ya como trayectoria. Increíble. Y eso permitió que ir avanzando hasta poder tener un concepto hoy dinámico de lo que es la salud dental. Hoy prácticamente hay muchos centros que reflejan la misma consideración. Entendería que somos uno de los pioneros en generar así el sistema de salud basado en competencias exclusivas por cada especialidad y eso nos ha permitido avanzar en este mercado importante de poder dar un servicio con calidad y obviamente hemos incursionado en las normas ISO 9001, somos la única clínica del Austro que ha hecho la certificación y eso nos permite también generar un modelo de atención exclusivo que nos permita diferenciarnos del resto. Doctor Bravo, qué importante es saber que atrás de todo esto también hay una especialización también y cerrando ya la parte de su carpeta, porque sé que también ha hecho una especialización como dentro del área de la gerencia y planificación estratégica de la salud. Es decir, esto no es nada improvisado. Todo es muy bien preparado y estudiado. Bueno, yo creo que la necesidad nos obliga a seguir andando en los caminos de la academia y una de esas partes fundamental, un principio sine qua non, es hacer las cosas de acuerdo a un perfil y obviamente nos obligó a buscar este camino, este avatar de la vida de generar y formar una nueva maestría basada en esto, ¿no? Y obviamente hoy el marketing, la gerencia es parte importante y claro, antes no se visibilizaba tan de manera importante, pero hoy creo que es uno de los puntales fundamentales para poder tener un centro odontológico y obviamente abarcar todas las áreas. Correcto.
Luego de hacer esta pequeña introducción y de presentarles de manera muy general la carpeta de nuestro invitado, que realmente nos honra con su presencia acá al ser uno de los fundadores de Ortodent, quisiéramos hablar también ya del tema que hoy nos compete en este programa, porque hoy también vamos a hablar de ortodoncia, pero vamos a hablar de algo que ha venido evolucionando de una manera espectacular en los últimos años, que son los tratamientos de ortodoncia con esta técnica llamada Invisalign. ¿En qué consiste esto? Si nos puede explicar a mayor detalle y sobre todo para quienes quizás en algún momento ya tuvieron un tratamiento de ortodoncia con los famosos brackets, que al menos quienes somos de la edad de los estamos entre los 30 y 40 años, nos acordamos de los temibles brackets. Y hoy, obviamente, el tratamiento Invisalign lo cambia todo. Vino a remodelar, a revolucionar todo este mundo de la ortodoncia. Bueno, sí, como usted dice, ese término es importante, ¿no? Ese paradigma que fue de visualizarse a la ortodoncia tradicional con los metales en boca, hoy prácticamente eso pasa a ser ya un segundo plano. ¿Ya no hay pacientes que usan brackets? No, sí, existe todavía, claro, por supuesto. Yo creo que la ortodoncia tradicional no va a dejar de ser, porque prácticamente eso nos ha dado mucha evolución dentro de los años. Pero claro, hoy permanentemente tenemos que establecer ya diferencias. La tecnología abismalmente ha cambiado los sistemas odontológicos, los sistemas sanitarios, y claro, la transformación digital ha obligado también en todos los estratos de la salud a cambiar los modelos de atención, y tenemos ahí prácticamente a la ortodoncia invisible, por eso el nombre, que hace que los movimientos dentarios sean desde una transformación planificada con inteligencia artificial hasta tener ya mucho más allá el concepto de una ortodoncia que es prácticamente que no se ve y obviamente con movimientos programados. Mire, ahí tenemos justamente en imágenes y en pantalla, amigos televidentes, el antes y el después justamente de estos tipos de tratamientos. ¿Cómo es un diagnóstico, no? Ahora vemos el antes y el después. Pregunto yo, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen este tipo de mordida, si cabe el término, ¿qué tiempo dura un tratamiento Invisalign en el caso, por ejemplo, de esta paciente que vemos en pantalla entre el antes y el después? Bueno, va a haber mucho más diferencias entre lo que es, cada caso es diferente uno de otro, cada paciente tiene su maloclusión considerando desde el punto de vista de gravedad. Entonces eso va a depender mucho del número, el principio de alineadores que podrían usarse en estos casos. Pero lo que sí le puedo decir que a diferencia del sistema tradicional demora entre 60 y 50% menos que el sistema tradicional. Wow. ¿Por qué? Porque obviamente al tener la información del paciente ser personalizado, el sistema nos permite evolucionar mucho más la consideración del movimiento programado, lo cual en el tratamiento convencional no existe, porque es un tratamiento que se usa el mismo bracket, el mismo alambre para todos los pacientes y va a depender mucho de una variable de adaptabilidad y de organización. En este caso es simple, se mueven porque hay una planificación digital. Correcto, vemos que ahora también hay hombres y mujeres. Yo le voy a ser muy franco, a mí me gusta ser un tanto invidente, un tanto... a ver, dejar los secretos de lado, más que invidente, corrijo, es más bien llegar acá al programa sin secretos. Y realmente algo que a mí me ha pasado es que cuando yo era adolescente tenía vergüenza de usar los brackets. Y no me gustaba, y a propósito muchas veces los rompía, y por ahí mi médico, que hace muchos años me atendió, el doctor Esteban Landívar, sufría conmigo. Me decía, Andrés, otra vez aquí. Y hay muchos caballeros que a veces también en pro de cuidar la estética dicen, no quiero esos fierros feos. Y obviamente acuden a Ortodent para buscar tratamientos como estos que estéticamente son mucho más amigables. Menos invasivos, aparentemente. De hecho, a ver, hoy podemos hablar que dentro de la programación ortodóntica es la alternativa que permite de alguna manera esconder los movimientos dentarios. Y claro, al ser un procedimiento prácticamente invisible, el paciente tiene comodidad, no tiene que cuidarse de los alimentos que se cuidaba con la ortodoncia tradicional, el no poder comer alimentos duros, comerse un chicle, tostado, maní, canguil, papas fritas, etcétera, etcétera. Hoy prácticamente eso es una consideración que ni siquiera nos da de importancia, porque el sistema, al ser tan amigable, permite que usted esta férula se retire para los alimentos y siga usando. Y claro, como decía, el movimiento es tan programado que permite que de alguna manera nosotros podamos visibilizar más o menos el tiempo promedio que va a durar, algo que con ortodoncia tradicional no hay. Cuando usted habla de esta férula, querido doctor, y esto un poco para graficarle a la gente, yo le preguntaba en camerinos que el tratamiento Invisalign a mí me daba la idea, porque no lo he aplicado todavía, en algún momento espero aplicarlo también, pero
me da la idea que es como una especie de retenedor. Para quienes usamos brackets en algún momento usábamos los famosos retenedores que no se veían, y me da la idea que precisamente esta férula que usted menciona viene a ser algo similar, pero obviamente actúa de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, ahí, como para ir entendiendo cómo funciona el tratamiento? Porque si bien el bracket uno se lo ponía en cada diente, entiendo que en este caso no necesariamente tiene que ser en todos los dientes, que se maneja a través de otros sistemas. ¿Si nos puede explicar en mayor detalle, por favor, doctor? Bueno, esto es que es una férula termoplástica. El retenedor es algo que mantiene el resultado o la posición de las piezas para que el organismo genere ese cambio programado mediante el movimiento ortodóntico tradicional. En el caso de la ortodoncia con alineadores, sigue siendo una férula termoplástica, pero con algunas propiedades de elasticidad y de mejora para que el movimiento se dé. Al contrario de lo otro que no hay, en este caso hay una programación digital que permite que desplacemos a las piezas dentarias a través de fuerzas programadas, y eso permite que el paciente inclusive tenga menos sensación de molestias como si tuviese el sistema tradicional. Entonces eso, ¿qué es lo que nos está obligando a entender? Que al menos el ponerse eso en boca genera fuerzas muy suaves que van a generar o desplazar al diente de manera más rápida, y eso obviamente va a permitir que tengamos nosotros una mejor comodidad para el paciente, y claro, los movimientos al ser programados, el tiempo va a reducirse ostensiblemente respecto a lo tradicional. ¿Y en qué consiste precisamente este plan de este tratamiento personalizado? O sea, usted cuando habla de esto, me imagino más allá de que obviamente el paciente y cada caso es de manera individual, cómo se lo analiza, pero ¿por qué es tan personalizado a diferencia de la ortodoncia tradicional? Porque básicamente nosotros tenemos que entender que nosotros tomamos una imagen, un escáner del paciente, una tomografía, un set de imágenes fotográficas. Esa información se envía al sistema, al software, y ellos canalizan toda esta información a través de inteligencia artificial y permite generar un modelo de inicio y el modelo final. En ese transcurso, el número de alineadores que tendrá el paciente va a diferenciarse de la gravedad. Entonces, por eso va a ser muy diferente el tratamiento de un paciente X al paciente Y. Entonces, básicamente tendremos que entender que las fuerzas van a ser diferenciadas para cada individuo. Entonces, ahí eminentemente eso va a ser para nosotros un grado de valor importante para diferenciar que estos pacientes son exclusivamente personales. Correcto. ¿Hay riesgos en este tipo de tratamientos, doctor? ¿Podríamos hablar de ciertos riesgos con los pacientes o cuidados que deban tener? O sea, riesgos, creo que toda la salud existe cuando no hay el cuidado respectivo del paciente. En este caso, con cualquier ortodoncia puede haber una mejora o puede no existir un adelantamiento del tratamiento, una buena evolución. Correcto. En este caso, el nuestro, yo creería que no, porque primero la adaptabilidad es mucho más rápida, las fuerzas pueden trasladarse en pacientes niños. Hoy en día podemos hacer este tipo de tratamientos en pacientes menores de 5 años hasta pacientes adultos. Mi paciente de mayor edad tuvo 75 años, por ejemplo. Wow. Entonces, la edad no es un óbice, una diferencia para estos casos, pero lo que sí podemos establecer es que los cuidados van a estar en dependencia del uso programado una semana, porque el paciente se recambia a un nuevo. Perfecto. Tengo precisamente un video, y lo vamos a poner ahora mismo, en donde mostramos un poquito de esta experiencia, ¿no? Una primera parte de lo que es la vivencia misma de un paciente sometido a este tratamiento de ortodoncia con Invisalign. Vamos a verlo adelante, por favor. El doctor Manuel Estuardo Bravo Calderón, odontólogo con 33 años de experiencia y casi 30 años como ortodoncista, es hoy referente en el austro ecuatoriano. Fue el tercer ortodoncista en Cuenca y es miembro fundador de la Sociedad de Ortodoncia de la SUAY, marcando un antes y un después en la innovación de la ortodoncia en la región. Gracias a su visión, Ortodent se convirtió en una de las primeras clínicas del país en ofrecer el tratamiento con Invisalign y la primera en todo el austro en implementar el flujo digital completo, garantizando máxima precisión y resultados predecibles. En Ortodent, el proceso de tu tratamiento con Invisalign inicia con una primera visita. Ahí evaluamos cuidadosamente tu sonrisa, escuchamos tus expectativas y resolvemos todas tus inquietudes. Nuestro objetivo es que te sientas con la confianza y seguridad de saber que estás en manos profesionales certificadas y altamente capacitadas. Perfecto, ahí está, muchísimas gracias. Miren, yo me quedo con la imagen del escáner 3D. Hay algo que a mí me fascina cuando encontramos este tipo de empresas como Ortodent, en donde la tecnología va de la mano del profesional, porque no nos podemos quedar atrás. Hoy por hoy yo creo que la tecnología es fundamental para ayudarnos en estos diagnósticos que hoy obviamente resuelven todo de una manera mucho más sencilla. Yo recuerdo hace años cuando visitaba al odontólogo y nos ponían una especie de
de Masilla. como de sí, la masilla para entre comillas escanear o tomar la forma de la boca y saber dónde, y hacer la impresión justamente, y saber dónde iban colocadas los brackets. Hoy por hoy todo es digital. ¿Hace qué tiempo comenzó a trabajarse de manera digital? Y quisiera que, modestia aparte, nos comentara un poco sobre los equipos tecnológicos que maneja Ortodent. Bien, bueno, le puedo decir que esto empezó en el año 2020, le podemos analizar y decir también que somos vanguardistas, pioneros en la tecnología digital. Creo que ser vanguardistas permite a nosotros poder tener un enfoque diferencial a los tratamientos. Prácticamente, como dice usted, este rato la diferencia está en que la imagen y la evolución de un paciente se puede hacer en minutos. Eso se envía a un sistema, un software que está receptan en Estados Unidos, diseñamos el sistema conjuntamente para los movimientos. Qué bien. Y viene luego después ya la elaboración que se hace exclusivamente allá y nos envían a través de un courier cualquiera, nos mandan y eso llega acá alrededor de unos semana, 15 días máximo y el paciente puede estar ya usando los aparatos. Entonces, prácticamente se ha vuelto muy versátil la utilización de dispositivos que son muy amigables, repito, a diferencia de los sistemas tradicionales que claro, no van a ser nunca tampoco una consideración de que no se deban usar, pero claro, hoy tiene el paciente la alternativa de poder escoger lo que mejor le convenga. Correcto. Amigos, estamos con el doctor Manuel Bravo, él es fundador de Ortodent y hoy estamos hablando sobre este precioso tema que es la ortodoncia con Invisalign. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial, pero enseguida estaremos hablando también sobre la inteligencia artificial, cómo influye, cómo se está usando, en fin, y algunos otros detalles sobre los cuidados de este tratamiento que seguramente a usted y a mí nos interesa saber. Estamos a través de la señal de Telerama compartiendo Sonrisa Segura gracias al auspicio de Ortodent. Venimos en breve. Ven, te invito a conocer Ortodent. Amor, no he encontrado los muebles que quiero. Mi amor, te tengo un lugar indicado aquí en Cuenca. Descubre el lugar donde tus sueños toman forma. En Ébano, diseñamos más que muebles. Creamos espacios llenos de estilo, confort y elegancia. Cada detalle, cada textura, cada acabado está pensado para enamorarte. Porque lo mejor de la ciudad no solo se ve, se vive. Aquí en Ébano Muebles podrás encontrar el mejor mueble cuencano con la mejor calidad y confort. Ay, los muebles de mis sueños. Ven y transforma tu hogar con la calidad, el diseño y la calidez que solo Ébano te puede dar. Tu casa merece lo mejor. Definitivamente en Cuenca están los mejores muebles del país. Y lo mejor de todo, el envío es completamente gratis a cualquier parte del país. En Ébano encuentras calidad, elegancia y confort. Perfecto, aquí estamos de regreso en esta noche compartiendo con ustedes un programa tan bonito, realmente especial, esto que estamos viendo que es la ortodoncia invisible o Invisalign. Presentados gracias a Ortodent, tu centro de especialidades donde tienes varios servicios integrados, todo en un solo lugar, amigos. Así es, ortodoncia, estética dental, diseño de sonrisas, implantología, rehabilitación oral y mucho más. Todo en un solo lugar y aquí en Cuenca, por supuesto, Ortodent. Teléfono en pantalla para que por favor separes una cita. Si necesitas saber más información, contáctalos también a través de redes sociales. Ahí tendrán, a propósito, en nuestras redes sociales están ya disponibles algunas cápsulas de nuestros programas y también por ahí algunos podcasts de su interés. Ortodent, ustedes ya saben, sonríe seguro. Muy bien. Vamos a continuar, estamos con el doctor Manuel Bravo, fundador de Ortodent, con quien estamos abordando algunos temas importantes en torno a esto que es el tratamiento el Invisalign, ¿no? Ortodoncia invisible. Doctor Bravo, la presencia de la IA
ya no es una novedad y en los diferentes campos encontramos la presencia de la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo fundamental. ¿Cómo ha funcionado y de qué manera está ayudando la IA a Ortodent para beneficiar obviamente a los pacientes en sus distintos tratamientos? Bueno, hoy tenemos que establecer, como dice, que hay muchas diferencias entre los sistemas y adaptaciones tradicionales a los procedimientos odontológicos en la época de la salud igual. Y este rato prácticamente la IA nos ha transformado la vida también en los procedimientos odontológicos. Y si no estamos acorde de esas características, pues obviamente no podríamos ofrecer a un paciente una mejor calidad. En el caso de la ortodoncia invisible, la suma de información que permite que el sistema haga o planifique de manera digital nos ha generado hoy en día grandes diferencias entre lo que es el sistema tradicional, que no se veía cómo puede quedar. Hoy puede explicarle al paciente cómo prácticamente le va a quedar su resultado dental. ¡Qué bueno! Y obviamente el antes y el después es a través de un software digital que nos permite avanzar precisamente en eso. La información pasa de una tomografía, la información del escáner del paciente, el set de imágenes, y hace que generemos un movimiento virtual. Entonces la planificación virtual o el movimiento virtual pasa a ser lo real a través de este pequeño dispositivo que tiene mucha información del paciente y que obviamente es del alineador. En ese caso, ¿cómo decantamos en las fuerzas? A través de la planificación. La IA a través de un algoritmo hace que las fuerzas sean calculadas y obviamente permite que el diente vaya desplazándose a ese movimiento a través de un número específico de alineadores. La fuerza que permite o que tiene cada alineador. Precisamente. Tengo imágenes y a ver si las compartimos Control Master para ir un poquito graficando esto de lo que significa la IA, la presencia de la IA en el tema del Invisalign, porque vale la pena indicar que en Ortodent año a año han ido innovando y han ido haciendo cosas diferentes a favor precisamente de los pacientes, porque la tecnología de vanguardia está presente. Y ahí tenemos precisamente imágenes, no sé si nos puede ir explicando un poquito de lo que significa esto. Este es una especie de escáner, ¿no? Un escáner en 3D, se podría decir, doctor, en donde ya se va viendo la presencia de la IA. Sí, de hecho, a ver, se llama ClinCheck, es el sistema virtual que nos permite mostrar o explicar al paciente cómo le va a quedar el antes al después con los movimientos programados. Ya. Claro, ahí está el maxilar superior, el maxilar inferior a través de una tomografía con movimiento, un sistema 3D que permite alinear los dientes de manera virtual, y eso luego después, como decía, pasa a ser lo real a través de las fuerzas que nosotros podemos emplear directamente ya con el alineador. Ese alineador tiene una memoria elástica que genera fuerzas, entonces podemos observar que el desplazamiento digital o virtual, al ser real, se complementa con lo que acabamos de ver en el resultado antes, después ya en la boca del paciente. Entonces, prácticamente esto nos permite de alguna manera considerar movimientos que antes eran muy complejos. Hoy a través de estos sistemas se puede explicar al paciente y enunciar cómo se puede hacer las fuerzas. ¿Un mínimo de alineadores y un máximo? Ahí depende de las mismas consideraciones. Nos dicen, por ejemplo, el sistema moderado, que son hasta 10 alineadores, más de 20 para arriba. Ya. Todos tienen una consideración. Ningún sistema en ortodoncia ofrece garantías. Este sistema tiene tanta ¿Qué la seguridad. ¿Qué importante es eso? Sí, en la salud casi no se dice hay garantía de algo, pero en el sistema de ortodoncia invisible se puede decir que el sistema tiene tanta seguridad de lo que va a haber un resultado que permite generar una garantía de 5 años de la estabilidad de este resultado, y obviamente compromete a que tenga el paciente esa característica, y obviamente sabe que después de una seguridad va a ser que permita que tengamos nosotros la posibilidad de mantener un resultado al menos dentro de la garantía de lo que cubre el sistema. Ahora, no sé si sería importante hablar también de costos, doctor, porque muchas personas dirán, y ahora esto me va a salir un ojo de la cara, el tratamiento de repente va a ser largo, aunque usted decía que suele ser un poco más corto que la ortodoncia tradicional, pero cuéntenos un poquito de esas ventajas y además de los costos que interviene un tratamiento o que infiere un tratamiento como estos. Yo sí le puedo decir que respecto a la ortodoncia tradicional tiene un poco más de costos por el mismo hecho de la logística que representa esto. Pero entre costo y beneficio realmente, si hoy en día el paciente puede tener la posibilidad de escoger, yo diría que lo haga por el sistema que está generando hoy en día un gold estándar. Yo pienso que de aquí 4 o 5 años va a ser el gold estándar de la odontología. El paciente tendrá que definir como una acción mediática usar estos sistemas. De hecho, ya hay alternativas incluso locales, nacionales, que generan movimientos, pero claro, yo siempre digo, en el caso de cualquier procedimiento sanitario, el paciente tiene la consideración de escoger lo que mejor le convenga, pero claro, siempre por delante la calidad. Correcto.
además de la calidad, la garantía. Y yo me quiero también quedar con eso, que es importante a la hora de tomar una decisión. Exacto. En cuanto al tema de la disciplina que debe tener un paciente sometido a este tratamiento, ¿qué consejos podría darle un paciente que está comenzando con este tratamiento? ¿Qué le podríamos indicar? Yo siempre digo, precisamente es para los pacientes que no son disciplinados, porque la ortodoncia tradicional, acabo diciendo, ahí hay mucho cuidado, que Claro. hoy en día este sistema le permite de alguna manera sobrellevar, sobre todo, hablemos pacientes adultos que tienen una consideración de no verse con aparatos externos en boca y que obviamente quieren camuflar el movimiento dental. Este es lo ideal. En pacientes niños que realmente es bien difícil poder controlar la alimentación que lleva en boca, también porque de alguna manera el sistema permite que el paciente coma, se retira y vuelve a colocarse. El uso está de alguna manera generado para que tenga 24/7 en boca, pero claro, la diferencia no es que vaya a cambiar nada cuando haga los actos alimenticios. Correcto. Vamos a mostrar imágenes también de otro caso, porque hay varios, pero es interesante que la gente pueda ver el antes y el después de muchos pacientes tratados precisamente por usted. Ahí vemos un antes y un después de una sonrisa que realmente cambió seguramente la vida de esta paciente. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, el caso de esta? Sí, de este esta paciente, señora? por ejemplo, fue un caso multidisciplinario, ya vino con un problema de una corrección o de una anomalía de tejido blando y tejido duro, un labio leporino unilateral, que necesitó tener la consideración del uso del sistema invisible para luego después usar un sistema protésico, pero claro, sin hacer los movimientos dentarios no se hubiera podido colocar ninguna adaptabilidad protésica, entonces eso le permitió un cambio generado, como ustedes ven, muy grande, que obviamente le da la satisfacción al paciente y obviamente quienes tuvimos la posibilidad de atenderla para poder mejorar su calidad de vida. ¿Hay algún tema que impida que un tratamiento se pueda llevar a cabo? ¿Hay algún tema dentro de algún paciente que le diga, sabe que usted no puede ser sometido por X o Y razón? Ciertas consideraciones que se puedan tomar para que un paciente diga, a ver, ratito, yo quisiera atenderle, pero esto me impide. No sé si, por ejemplo, el caso de una prótesis, que de repente sea difícil de poderla mover como una pieza dental original. No, de hecho, a ver, todos los pacientes pueden tener la facilidad de usar. La única diferencia es, por ejemplo, esto no puede mover implantes, no mueven sistemas protésicos o puentes de mayor o de grandes números de piezas. Hay limitantes pequeñas, pero claro, al final de la jornada uno puede establecer que en la balanza este sistema es muy amigable para poder usar exclusivamente tanto en pacientes niños como adolescentes, más aún adultos, como repito, que nos frena muchísimo el saber que vamos a usar algo o aparatología fijas o con metales en boca. Muy bien, tenemos una segunda parte del reportaje que lo vimos ya en el primer bloque. Vamos a continuar con esta nota para comentar y hacer un cierre final, comentarles algunos detalles importantes. Por favor, la nota. Adelante. Después de esta evaluación inicial, realizamos un escaneo digital de alta precisión para analizar el estado actual de tus dientes. Gracias a nuestro avanzado escáner Aitero, impulsado por inteligencia artificial, podemos mostrarte en pocos segundos una simulación realista y detallada de cómo lucirá tu sonrisa al finalizar el tratamiento. Posteriormente planificamos minuciosamente la cantidad de alineadores que necesitarás, explicándote que cada etapa y cada paso para que puedas comprender el proceso de manera clara y sencilla. Cada alineador será personalizado, adaptándose perfectamente a tu boca, para que vivas el tratamiento con la máxima comodidad y discreción. Con Invisalign podrás continuar con tu vida diaria sin restricciones, ya que sus alineadores son removibles, transparentes y prácticamente imperceptibles. Comer, hablar y hasta sonreír se volverán actividades cotidianas sin preocupaciones. Qué belleza, realmente impresionante cómo la ortodoncia está cambiando la vida de muchas personas. Doctor, en la parte final, las recomendaciones respecto al tema de la higiene. La higiene, ¿qué recomendaciones podríamos dar para que precisamente los alineadores y todo, pues del tratamiento no se vea afectado? Porque a veces el tema de tener una mala higiene puede, me imagino, ¿no?, dañar el tratamiento también. Bueno, una limitante dentro de los movimientos podría ser que el paciente no tenga una correcta higiene para que se aproximen o se generen zonas de cálculos dentarios, supra o subgingivales que podrían limitar el movimiento o interferir. Claro, ahí ustedes pueden entender que también en este caso la zona higiénica es mucho más fácil, como vieron en la imagen, el sistema es muy amigable, se permite limpiar luego después de la comida y claro, recordemos que estas férulas son cambiables, solamente duran 7 días y al siguiente 7 días se cambia el paciente
paciente por una nueva. Entonces, obviamente el ciclo de uso no va a cambiar ostensiblemente nada y obviamente va a permitir que el paciente tenga una vida cotidiana normal que permita sobrellevar un tratamiento muy amigable y obviamente invisible. Correcto. El tiempo ha volado. Se nos han ido los 30 minutos, pero así, como agua entre las manos. Y llegó el momento de despedirnos, lastimosamente. Hay mucho más por abordar. Espero que esta no sea la primera ni la última vez que nos acompañe, por favor, doctor. Que sean muchas más. Nosotros nos despedimos. Tenemos que irnos, amigos. Presentados también a la mueblería Ébano. Nosotros estamos aquí felices, disfrutando de un espacio confortable gracias a Muebles Ébano, en donde encuentras confort y garantía en todo momento. Así es, la comodidad y la garantía de siempre. Ubícalos acá en la ciudad de Cuenca. Tienen en pantalla su número de teléfono y su dirección también. Mueblería Ébano. Recuerden, confort y garantía en todo momento. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias al doctor Manuel Bravo, fundador de Ortodent, con quien hemos tratado este tema tan importante. Nos estamos reencontrando el próximo martes, 21:15, aquí a través de la señal de Telerama. Mi nombre es Andrés Sánchez. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana. Buenas noches.